En este video analizaremos la sentencia del caso Fernández Ortega y otros versus México. Como víctimas, Inés Fernández Ortega y sus familiares. El caso hace referencia a la responsabilidad internacional del Estado en perjuicio de la señora Inés Fernández Ortega por el delito de violación sexual cometida por los militares. El 30 de agosto del 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró por unanimidad que el Estado de México resulta internacionalmente responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, a la dignidad, a la vida privada, a las garantías judiciales y a la protección judicial en perjuicio de la señora Inés Fernández Ortega. Asimismo, el Estado resultó responsable de las violaciones de los derechos cometidas en perjuicio de sus familiares, el señor Prisciliano Sierra y de Noemí Ana Luz Colosio y Nélida, todos ellos de apellidos Prisciliano Fernández, así como por la violación de la integridad personal de Neftalí Prisciliano Sierra. Los hechos del presente caso ocurren en un contexto de importante presencia militar en el estado de Guerrero, dirigida a reprimir actividades ilegales como la delincuencia organizada y, según el estado de Guerrero, gran parte de la población pertenece a comunidades indígenas, las cuales residen en municipios de gran marginación y pobreza. En general, se encuentran en una situación de vulnerabilidad que se refleja en diferentes ámbitos. La señora Fernández Ortega, víctima del presente caso, es una mujer indígena que pertenece al estado de Barranca Tecuani en el estado de Guerrero. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos, con base a las declaraciones de la señora Fernández Ortega y otros elementos de convicción, considera probado que en el día 22 de marzo del año 2002, aproximadamente a las 3 de la tarde, un grupo de militares se presenta en su domicilio donde se encontraba acompañada de sus 4 hijos, mientras otros militares pertenecen en el exterior del domicilio. 3 miembros del ejército entran a su casa sin su consentimiento y le apuntan con sus armas solicitándole cierta información. Fue entonces bajo coerción, sola y rodeada de los 3 militares armados, cuando uno de ellos comete el delito de violación sexual. Los hijos de la señora Fernández Ortega presencian lo ocurrido hasta los momentos inmediatamente previos a la violación sexual cometida en perjuicio de la señora Fernández Ortega por ciertos militares. Como consecuencia de la denuncia penal interpuesta por la señora, el Ministerio Público del Fuero Común de la ciudad de Allende, con residencia en Ayutla de los Libres, inicia una averiguación previa por los delitos de violación sexual, allanamiento de morada, abuso de autoridad y los que resulten. En mayo del 2002, cuando se determinó la posible participación del personal militar en los hechos, la averiguación previa se remitió al fuero militar. A pesar de que la señora intentó sin éxito impugnar este sometimiento de su caso al fuero militar, le fue imposible. Entre otras consideraciones, la Corte Interamericana señala que la violencia contra la mujer no solo constituye una violación de los derechos humanos, sino que es una ofensa a la dignidad humana que trasciende todos los sectores de la sociedad y afecta negativamente sus propias bases. Particularmente, una violación sexual constituye una forma paradigma de la violencia contra las mujeres, cuyas consecuencias incluso trascienden a la persona de la víctima. En el caso de la señora Fernández Ortega, la violación sexual vulneró valores y aspectos esenciales de su vida privada y su dignidad personal, constituyendo asimismo un acto de tortura. En cuanto a la intervención de la jurisdicción militar en la investigación de los hechos, la Corte Interamericana reiteró su jurisprudencia constante. En relación con la investigación de los hechos, indicó que ante su acto de violencia contra una mujer, resulta particularmente importante que las autoridades a cargo de la investigación la lleven adelante con determinación y eficacia, teniendo un deber con la sociedad
de rechazar la violencia contra las mujeres y las obligaciones del Estado de erradicarla y de brindar confianza a las víctimas en las instituciones estatales para su protección. Para finalizar, el Estado es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, a la dignidad y a la vida privada, consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es responsable por la violación del derecho a la integridad personal, también consagrados por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es responsable por la violación del derecho a no ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en el domicilio. Es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos supervisará el cumplimiento íntegro de la sentencia y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabalmente cumplimiento a lo dispuesto en la misma.